Mis hermanos, Dios bendiga esta reunión y el Señor permita que cada día se puedan añadir más a la obra de nuestro Señor y mucha gente venga al conocimiento de su palabra. Ese es el deseo de nuestro corazón a través de todas estas transmisiones y que verdaderamente el corazón de la iglesia esté enardecido buscando su presencia, buscando su rostro y su dirección, porque lo necesitamos como nunca. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, donde nuestro pastor es el titular de ese programa, como de nuestra congregación, que es el pastor Natividad Ramos. Gracias por estar con nosotros una vez más, y si por primera vez usted nos acompaña, le decimos bienvenido. Y bienvenido a conocer esta preciosa palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual da salvación y da vida eterna. Y este día, antes de iniciar en esta hora, queremos agradecerle a nuestro Señor que nos haya permitido llegar hasta este día. Sin duda hemos caminado y hemos transitado por situaciones muy adversas, adversidades de salud, económicas, de pandemia y de múltiples problemas. Pero de una cosa sí estamos seguros, que el Señor está con nosotros. Y eso nos da esperanza y confianza de caminar día a día en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de dar lectura a este pasaje de la Escritura, solamente queremos recordarle que todos los sábados estamos a partir de las 7 de la tarde, donde nuestro hermano Natividad Ramos está continuando con esta enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Estamos seguros que la palabra de Dios bendice nuestras vidas, pero no solamente eso, nos da arraigo, nos da confianza, nos da seguridad de que hay una promesa muy grande, que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Y está establecido, hermanos, los tiempos de Dios. Así que le invitamos para que usted nos acompañe, y si no lo puede hacer en este horario, queda grabado para que usted en el momento que usted lo crea conveniente pueda escuchar esta bendita palabra de Dios. Y vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura, y en esta ocasión lo haremos en el libro de Éxodo, capítulo 15, del verso 1 al verso 21. Y dice su palabra: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y en el que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, ya me sido por salud. Este es mi Dios, a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a lo profundo. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarascas. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, paráronse las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio de la mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos. Mi alma se henchirá de ellos, sacarán mi espada, destruirélos con mi mano. Soplaste con tu viento, cubrílos la mar. Hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, el cual salvaste. Llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en la mar,
Y Jehová volvió a traer las aguas en la mar sobre ellos, mas los hijos de Israel fueron en seca por medio de la mar. Y María, verso 21 dice, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Dios bendiga su palabra. Verdaderamente una historia de grande éxito en medio de gran confrontación, donde no había salida, donde no había escapatoria y ellos iban a perecer. Mas sin embargo el Dios de los cielos abrió ese impetuoso mar y su pueblo pasó por tierra seca. Y qué maravilloso es saber que cuando uno invoca el nombre del Señor, estamos en esa roca inamovible, inmutable, que es por los siglos y que permanece por todas las generaciones. Podemos decir, ¿quién como Jehová? Y este día, en medio de todas las circunstancias y adversidades que nos pueden rodear, las olas inmensas de los problemas, de las enfermedades, de la gran escasez, de muerte y de muchas cosas que nos agobian, podemos decir, ¿quién como Él? Que aunque un ejército esté alrededor nuestro, no temerá nuestro corazón. Y es de la certeza que tenemos el día de hoy, que bajo cualquier circunstancia de nuestra vida, tenemos un Dios todopoderoso, porque hay poder en Jesús. Este día usted y yo nos vamos a gozar en la preciosa alabanza de nuestro Señor porque le cantamos a este Dios grandioso que es el Dios nuestro. Así que con esa confianza entonemos estas alabanzas que llenan nuestro corazón de grandes promesas que son las promesas del Eterno. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma.
nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres incomparable. Oh, te necesitamos, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Venimos a adorarte y darte gloria. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Es para ti, Jesús. Venimos a adorarte y darte gloria. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mano redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre ya me corresponderé. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
del sol. Yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Cuánta felicidad en nuestra vida cuando descubrimos que la palabra de Dios es verdadera y es fiel, porque tenemos un Dios que está vivo. Y este día está con nosotros ya listo nuestro pastor Natividad Ramos para seguir con esta serie de mensajes que queremos que usted sea bendecido y que pueda compartir esta preciosa palabra de Dios a aquellos que están enfermos, aquellos que están desesperados y que están a la orilla del camino, para que sean levantados en el nombre de Jesucristo con este precioso mensaje que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ramos, tome este lugar, por favor. Pues gracias a Dios por esta bendición que se nos concede de estar aquí para hablar acerca de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y estamos muy cerca ya de lo que se ha llamado la Semana Mayor, o esa semana en que el Señor fue crucificado. Que al parecer ya no hay mucha gente que dedica como antiguamente lo hacíamos. Cada día decíamos domingo de entrada triunfal o domingo de Ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro, jueves de aprehensión, viernes de crucifixión, sábado de reposo y domingo de resurrección. Y asistíamos a todos los cultos durante toda la semana. Era algo que la iglesia cristiana siempre hacía, se ocupaba de eso. Pero parece que ahora ya esto ha ido a menos, y yo voy a brincarme y me voy a ir hasta la Semana Mayor, porque voy a predicar algo que sucedió precisamente el día martes, que fue el martes de controversia, o el día de las preguntas. Me parece maravilloso, aunque me haya yo brincado y me haya ido hasta la Semana Mayor, muy legítimo. Y vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en el versículo 23 hasta el 27. Dice el escritor: y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Dos cosas. Y respondiendo Jesús les dijo: bueno, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. Díganme, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, fíjese, diciendo: si dijéremos del cielo, nos va a decir, pues ¿por qué no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. No les dijo ni yo sé, digo ni yo les digo con qué autoridad hago esto. Padre Santo, permite que esta mañana seamos ayudados y bendecidos con esta palabra preciosa.
abre nuestro corazón para entender esta fe preciosa. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues quizá las palabras más reveladoras de cómo el Señor Jesús se había convertido en un verdadero atractivo a la esperanza de Israel, que fue la declaración desesperada que hizo el liderazgo judío al ver cómo la gente se iba a donde estaba Jesús. Él hacía milagros para ellos. Dijeron, el mundo se va tras él. Y eso es una verdad. Y qué bueno que el mundo entero se vaya tras Jesús. Y él llega al templo del Señor, donde los mercaderes, a quienes había echado 2 años atrás, mire, ya se habían reagrupado. Ahora, evidentemente, se habían reagrupado con el permiso de la autoridad religiosa. Y mostrando el azote, echó del templo a los vendedores. Era, por así decir, el enfrentamiento entre una autoridad frente a otra. Él que cancelaba la presencia de ellos, que los expulsó, y los que habían autorizado. Y el liderazgo judío decidió hacer algo. Ya estaban indignados por lo que el Señor Jesús había hecho. Y dije que eso sucedió un día martes, por lo que se le ha llamado martes de controversia, o también el día de las preguntas, porque se hicieron alrededor, hermano, alrededor de 13 preguntas entre Jesús y los del Sanedrín. Ahora, preguntas, hermanos, que llevaban las más insanas de las intenciones, y creo muy legítimo llamarle a ese enfrentamiento como autoridad contra autoridad. Así que digamos que aquello era lo que ellos hicieron contra lo que Jesús hizo. Y Mateo dice que vino el Señor Jesús al templo y estaba enseñando, donde los rabinos acostumbraban dar sus enseñanzas. Allí se daba la cátedra de Moisés. Y era común que los enseñadores lo hacían mientras se movían por todo el atrio. Por eso dice Marcos, andando por el templo, ¿quién es el Señor Jesús? Mientras él enseñaba, se hicieron presente lo que bien puedo llamar como la aristocracia religiosa. Una delegación de fuerte representatividad. Por eso yo digo, qué interesante. Hay tantas cosas que sucedieron en esa semana que no alcanza el tiempo para hablar de todo. Y las palabras griegas de Lucas significa que se levantaron contra él. Es decir, llegaron de manera súbita, sintiéndose los señores de ese espacio. Y se tomaron el atrevimiento de interrumpirlo. Algo así como le quitaron la palabra. Eran estos los que se preciaban, fíjense bien, de ser los más hábiles para una confrontación a base de preguntas muy elaboradas. Así que iban muy seguros
que habrían de poner al Señor Jesús en aprietos. Y esto siempre me gusta pensarlo. El Señor Jesús nunca jamás fue puesto en aprietos. Él tiene dominio de todas las cosas. Pero en las preguntas de Jesús, esos quedarían atrapados. Así que, mis hermanos, bienvenido a ese día, martes de contradicción. El hermano Ramos está yendo hasta la Semana Santa y todavía no llegamos, no le hace. Me gusta disfrutarlo. Prácticamente se acercan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Segundo, ¿quién te dio esa autoridad? Algo así como, ya que nos cuestionaste, ¿quién nos dio la autoridad? Te decimos lo mismo, ¿quién te dio esa autoridad? Cuestionaste nuestra autoridad, nosotros venimos a cuestionar la tuya. Y si usted observa lo que le dicen, eso de ¿con qué autoridad haces esto? Muestra que iban muy seguros. No eran preguntas, por supuesto, de carácter teológico, sino preguntas de derecho. Pues según ellos, el Señor había actuado por encima de la autoridad que ellos tenían. Por esa ruta iban las preguntas. ¿Con qué derecho entraste como rey a la ciudad de David? ¿Con qué derecho entraste en un pollino para que se dijera que cumplía las profecías? En verdad, le dicen, sin duda, fuiste muy deliberado. Y cuando fuiste aclamado y te decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, algunos de los nuestros te dijeron que tuvieras esas declaraciones. Y tú, lejos de hacer caso, los alentaste en un abierto desafío a nuestra autoridad. Y ayer lunes atropellaste con violencia a la gente que provee lo que necesitan. Todos los que vienen a adorar a Dios y que vienen desde muy lejos y no pueden traer sus presentes. Todos ellos es gente autorizada por el Consejo, que es la máxima autoridad. Y tú, pasando por encima de esa autoridad, te arrogaste un derecho. Entonces, por lo menos, debemos saber con qué autoridad haces esto. Y si tienes esa autoridad, que nos digas quién te la dio. Porque no esperamos que nos digas que tienes derechos por ti mismo. Así que danos razón. ¿Por qué tomaste la ley en tus manos? Esa es la explicación que esperamos de ti. También estaba la pregunta, ¿por qué enseñas sin estar aprobado por un colegiado? La pregunta era específica. No hacía lo que él enseñaba, sino lo que él había hecho. Una cosa así debió ser, que todo el pueblo pusiera toda su atención a ver qué decía el Señor. Porque esperaban cuestionarlo y que no tuvieran que responder nada.
Y estos escogieron la ruta del descrédito. Ruta que a través de los siglos, hermanos, es la ruta más transitada por quienes buscan detener a quien afecte sus intereses. De tal manera que lo atacaron, según ellos, por donde Jesús era más vulnerable. El Señor Jesús no es vulnerable de ninguna manera. Así que su ataque, en realidad, es marcado por la cobardía y por la astucia. Y decidieron desacreditarlo de una vez por todas, desacreditarlo ante la multitud y echárselos encima de él. Sin embargo, debo decir con gozo, el Señor Jesús es mucha pieza. No hay encrucijada que Él no resuelva. Por eso yo siempre digo, en nuestros conflictos y dificultades, lo que tenemos que hacer es ir a Él. Cuando en nuestros conflictos no sepamos qué hacer, mis hermanos, Él los va a sacar ilesos. Le gusta esa idea y me gusta lo que hace. El Señor Jesús no elude la pregunta, pero hace algo que los dejó fríos. Se trae a la escena a Juan el Bautista, porque resultaba que esos mismos que ahora lo cuestionaban a él, eran los mismos que habían cuestionado a Juan y que lo habían rechazado. No solo a él, sino su mensaje. ¿Ve usted lo que ha sucedido? Supuestamente Jesús estaba cuestionado. Y es cuando el Señor Jesús apela a Juan. El pueblo entonces, al oír el nombre de Juan, aguzó el oído, se tensó, porque para el pueblo el Bautista era intocable. ¿Ve usted la estrategia del Señor Jesús? Y aún más, a Juan lo tenían por mártir. Y yo debo decir, cuando Jesús apela a eso, sentían que algo se les venía encima y no se equivocaron. Es que Juan había hablado al pueblo a favor de Jesús. La pregunta implicada sería, ¿acaso Juan había mentido? ¿Les mintió Juan acerca de mi persona? Jesús lo lleva a un camino sin salida. Entonces dije, ¿había mentido Juan? El camino sin salida era una respuesta ingeniosa de Jesús. Algunos lo habían considerado como de contrainteligencia, la forma en que el Señor Jesús manejó eso. Y condicionan su respuesta a que le contesten con otra. Y con otra pregunta magistral. Responderá, les dijo, a esa pregunta que le hicieron, con otra pregunta. Que deberíamos de pensar, ¿no era eso evadirla? No, mis hermanos, eso era cosa común entre los rabinos. Y les hace la pregunta desafiante. Señores, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Estrujó a los líderes. ¿Ven lo que ha hecho? Ha trasladado el Señor el problema
del con qué autoridad hiciste tú eso, a creerle a Juan. Era como preguntarles, ¿ustedes creyeron en Juan? ¿Creyeron lo que él proclamó? La verdad, si decían que el bautismo de Juan era de Dios, se veían moralmente obligados a confesar que Juan era un hombre de Dios y que lo que dijo era verdad. Y la pregunta sería obligada, si Juan no mintió y habló de mí, ¿por qué no me creen a mí? Si decían que era de los hombres, no saldrían ilesos de allí y el pueblo los apedrearía. En realidad, ellos afirmaban que era de los hombres, pero no se atrevieron a decirlo públicamente en ese momento. Pero ya hay algo más de trasfondo. Jesús ahora los cuestiona, que si no pudieron discernir quién era Juan y su mensaje, y no eran capaces de discernir sobre él, es porque no estaban a la altura para entender los tiempos. Esto ha sido siempre el motivo más vigoroso del por qué fracasa la iglesia. Pues quienes tienen la obligación de saberlo responderán siempre con un no sabemos. Y eso se debe siempre a una incredulidad incorregible. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no sabemos. Pensaron de esa manera salirse de aquella dificultad. Ellos formularon una pregunta sobre la autoridad de Jesús. Y Jesús formuló otra sobre la competencia de ellos para juzgar el caso de Juan. Y si no habían podido juzgar el caso de Juan, ¿cómo iban a juzgar el caso de Jesús? Si Juan había dicho que Jesús era un caso mayor. ¡Qué lástima! Cuando en nosotros o en los hombres o en el pastorado, en el liderazgo, todo queda en un no lo sé o no sabemos, y que lo hacen para encubrir su ignorancia o su mala intención. Usted debe saber decidir cuando son asuntos de tanta trascendencia. Su conclusión no puede quedar en un no sabemos. Usted debe saberlo. Pero hay algo más. Por facultad de Dios, los líderes, los sacerdotes de Israel, tenían la obligación y el derecho de valorar a cualquiera que se dijera portador de la voz de Dios, como en este caso, porque Jesús había dicho que él hablaba lo que le había oído a su Padre. Entonces era lícito que juzgaran el mensaje del Señor Jesús y la juzgaran a su persona. Sí, era lícito, pero al hablar falsamente y decir ese no sabemos, dejaron claro que esa generación de ministros no estaban a la altura del momento que vivían. ¡Qué lástima! Porque hoy más que nunca se requiere que el pastor, que el líder sea un conocedor. Porque ese no sabemos causó la gran tragedia de Israel, la ciudad destruida. Y usted le diría, ¿y así cree usted que terminó todo? No.
No, porque la derrota de ellos apenas empezaba. Y Jesús, a partir de eso, inicia una serie de 3 parábolas, no la voy a hablar de todas, que deben verse como el juicio que Él hace sobre ellos y sobre la nación. Y es la ruta que yo quiero explorar con ustedes. Porque con ese día martes y con esas controversias se daba por terminado el ministerio del Señor Jesús. Y no puedo pasar por alto que el último discurso fue una reprimenda durísima a los fariseos, de la que hablaré en otra ocasión. Y es como decir que sus últimas palabras fueron para ellos. Sin embargo, les debo decir gozosamente que no fue así. Que sus últimas palabras, las últimas palabras de su ministerio público, miren nomás, alégrese, se lo dedicó a una viuda muy pobre. Él se sentó para ver de frente a los que ofrendaban. Y mientras estaba sentado en los escalones, los ojos del Señor Jesús se fijaron en una figura solitaria que Marcos describe como que era una viuda pobre. Ella se acercó como avergonzada, con cierto temor, en medio de tan generosos donantes ricos. Avergonzada que se viera su ofrenda, de llevarla. Es más, el atavío de ella era el de una mujer que llevaba luto. Su porte era el de una mujer muy pobre. Y qué interesante que el Señor Jesús le dedicó tiempo para verla. Llevó en su mano lo que sería como la 96ª parte de un denario, que no serían más que unos 40 o 50 centavos del día de hoy, porque menos que eso no se permitía. Nadie podía dar menos que esa mujer. Y a ella el Señor Jesús la miró con mucha atención, con aprecio, con cariño. Ni siquiera le daría una palabra de ánimo, porque esa mujer no la necesitaba. Ella andaba por fe. No le ofreció ninguna promesa a cambio. El Señor Jesús no habló con ella. Jamás supo, sin duda, que Él la había visto. Nunca se dio cuenta que la vio echar la ofrenda, la más pobre de las ofrendas. Pero esa pobre ofrenda se elevaba a Dios como incienso. Y lo que era menos se convirtió en el más. Jesús dijo, ella echó más que todos. No le dijo nada. Pero yo no sé cómo lo siento en mi entendimiento, que ella debió sentir un gran gozo en su alma. Y también le digo, no sé cómo, pero esa mujer muy pobre debió tener esa noche una buena cena. Pero esa mujer, si entiendo yo los principios divinos, jamás le habría de faltar nada. Y yo digo, qué bueno que el Señor Jesús se da tiempo para vernos. ¿Por qué entonces iban a ser los fariseos los últimos
a quien el Señor Jesús se dirigiera. Hermanos, qué premio le dio el Señor. Pero volvamos a la parábola sobre el hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos era insolente y el otro, hermano, el otro era un hipócrita. ¿A cuál va a escoger? ¿A cuál quiere usted imitar? Pero esa parábola representaba a 2 grupos. Uno de ellos, los insolentes, representaban a los publicanos odiosos, a las rameras, a los de una vida disoluta. Mientras que el segundo hijo, el hipócrita, representaba a los líderes religiosos, a los fariseos. El primero, el insolente, que algunos decían el bocón, cuando su padre lo mandó a trabajar, respondió con una gran altanería diciéndole que no iba a ir. Por eso lo llamé el no de ese hijo insolente. Pero resulta que algo pasó en él y luego fue. ¿Qué es lo que pasó en él que cambió de actitud? Fue el insolente que luego reconsideró. Y hermanos, esa es la clave del perdón, reconsiderar nuestros puntos de vista. Ya que mientras se tenga ese remordimiento de conciencia, es posible que haya un cambio en usted. ¿Cómo se siente? Ese primero que era el insolente, porque usted no da nada. Dijo Jesús que esos eran los publicanos y las rameras, los de más baja estima, pero que se aplica a quienes jamás han querido ir a Dios. Los que han dicho, nada queremos con el reino de Dios, nada queremos con el Señor Jesús. Pero, ¿por qué cambiaron? Dice, porque vino Juan. ¿Ve usted cómo no han dejado a Juan de tenerlo en mente? Cuando vino Juan le creyeron y la vida de ellos fue cambiada. Fueron con Juan y regresaron confesando que sus vidas habían estado arruinadas, pero que se arrepintieron y Dios los recibió en su viña. ¿Qué cree que hará con ustedes esta mañana? Los que no servían, sirvieron. Pues ellos, dijo Jesús, van delante al reino. Y viendo esto les dice, ustedes no se arrepintieron. Y ustedes que son los religiosos, que siempre viven diciendo que esperan al Mesías. Ustedes que son los que mucho prometen, han quedado en la nada. Jesús les da otra parábola. Prácticamente ya les estaba dando una paliza. Alabado sea Dios. Tómelo esto para usted, esta enseñanza. Apenas se empezaban a reponer de una cuando venía la otra. Jesús no estaba en bancarrota ni está en bancarrota. El Señor Jesús estaba avasallador. Por eso diría, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pero ahora, ¿qué hace? Cambia de escenario. Aunque de nuevo representa al liderazgo y a la nación.
Y la verdad, hermanos, la verdad es que estaba haciendo un ajuste de cuentas. Que el Señor Jesús no haga eso con usted. Vaya a tiempo con Él. Un ajuste de cuentas por haber rechazado al Hijo. Y en esta parábola los empuja hasta un rincón. Y pone al descubierto las intenciones homicidas que había en sus corazones. En la pregunta que le habían hecho, era una pregunta homicida. Era la intención quitarle la vida, acusarlo. Y es la parábola de un padre de familia que plantó una viña y continúa siendo una declaración contra las autoridades judías, porque el propietario de esa viña es Dios. Aunque Israel no era más que el arrendador, son los intereses de Dios que ellos administraban, pero que estaban en conflicto con Dios. Esta tarde yo les ruego que esta enseñanza se convierta en un tesoro en su corazón. Dígale: Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí y que tu mano se ponga sobre mi cuerpo, sobre mi alma. Si estoy enfermo, sáname. Y si siento ruina en mi corazón, ayúdame. Y recíbeme, Padre eterno, por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, esta preciosa palabra.